Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Muy bien. Qué bueno es verles. Hace años no venía por estos lados y es un gozo poder ver la obra del Señor que continúa firme y que continúa fuertemente aquí en Torre de Refugio. Es un placer de verdad ver cómo el Señor sigue edificando y sigue llenándolos de su gracia y de su amor. Y qué bueno es ver que están estudiando la palabra de Dios con tanto juicio. César me contaba que empezaron una serie acerca del libro de los Hechos. Y qué libro tan espectacular, ¿no? Es un libro que da retos muy grandes en la vida del creyente al ver cómo se mueve el Espíritu del Señor y cómo se mueve el Señor mismo a través de creyentes obedientes que quieren llevar su nombre. Y espero que la mañana de hoy podamos sorprendernos aún más de lo que viene en la siguiente parte de este estudio del libro de Hechos. Pero antes de comenzar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuál es el viaje que usted ha hecho que más recuerda? ¿Cuál es el viaje más memorable que usted ha hecho? Piénselo por un segundo. ¿Cuál ha sido el viaje que se ha hecho que usted se recuerda? Haya sido a Melgar, a Santa Marta, a Tunja, a Miami, yo no sé a dónde, pero es que ese fue el viaje que nunca voy a olvidar. No necesariamente el viaje más placentero, ¿está bien? Porque a veces son los que más recuerdan, no necesariamente son los mejores viajes. Pero ¿cuál es el viaje que usted más recuerda? De pronto lo recuerda porque tuvo un accidente, de pronto lo recuerda porque conoció a alguien en ese viaje, de pronto lo recuerda porque vio algo espectacular en ese viaje. ¿Lo tiene en su mente? ¿Listo? Es el viaje más memorable que usted ha tenido. Qué especiales son los viajes, ¿no es cierto? Uno hace un millón de cosas en cada viaje. Es muy bonito como Dios nos permite conocer personas, conocer lugares, probar platos de comidas diferentes, ver la gloria de su creación. A veces pasar por dificultades, que se pincha el carro, que esquivamos el bus que venía en contravía. Mejor dicho, pasan un millón de aventuras, pero los viajes definitivamente enriquecen, son experiencias que enriquecen la vida de una manera muy grande y muy maravillosa. Y el día de hoy vamos a hablar de un viaje ciertamente muy memorable, el segundo viaje misionero que tuvo el apóstol Pablo, un viaje que también estuvo lleno de todo. Tuvo aventura, tuvo cárceles, se conoció personas muy especiales, se vio al Dios Todopoderoso obrando de maneras increíbles. Y Lucas nos dejó registrado en el libro de Hechos, capítulo 15 al capítulo 18, esta gran aventura de Pablo. Pero antes de entrar a la aventura, yo quiero hacerles otra pregunta. ¿Por qué creen ustedes que el Señor permitió a través de Lucas que quedara registrado ese viaje? ¿De qué nos sirve a nosotros, creyentes, hoy en día, la iglesia en el 2021-20? ¿Para qué sirve conocer qué viaje hizo Pablo? Fue un montón de ciudades que de pronto nosotros nunca hemos conocido y algunos de pronto nunca conoceremos. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios con esto? Y de paso nos preguntamos, ¿y cuál es el propósito que Dios tiene esta mañana contigo? Que hoy estés acá sentado escuchando este sermón acerca del segundo viaje misionero de Pablo. Y creo que el propósito es muy sencillo y se resume en el versículo que tienen aquí pegado en la pared. Les voy a pedir un favor, a la cuenta de 3, vamos a leer todos en voz alta este versículo de Hechos, capítulo 1, versículo 8. 1, 2 y 3. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿Por qué es importante el segundo viaje misionero para nosotros creyentes hoy en día? Porque esta misión que Jesús le dio a los apóstoles y a los creyentes en Hechos 1:8, adivinen qué, sigue vigente hoy en día. Esa frase que está ahí no fue solamente para aquellos bien afortunados que pudieron ver al Señor Jesús ascendiendo al cielo en ese momento, sino que también son para todos los que estamos sentados aquí en este lugar. Así que el segundo viaje misionero de Pablo nos da a nosotros una gran expectativa de precisamente unirnos
a la misión de Dios, de unirnos a la misión de Dios. Y es lo que deseamos hacer esta mañana, unirnos a la misión de Dios. Se puede dar señal por aquí. Listo, muy bien. Entonces, vamos a hacer este recorrido. Les voy a mostrar aquí brevemente cuál es el recorrido que vamos a hacer. Está yendo. Permítame un segundito. Parece que ya. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer un recorrido que va a partir desde Antioquía, donde Pablo se encontraba en su base, su iglesia local, subiendo por Cilicia a Tarso, pasamos por Derbe, Listra, un sueño va a impedir que entre a Asia, así que él se va a ir por el norte, y luego nos vamos a ir por todo lo que se llama Misia, a una ciudad de Troas. En barco sigue hasta Filipo, y de Filipo vamos a Tesalónica, a Berea, baja completamente hasta Atenas. En Atenas vamos a ver a Pablo hablando en el Areópago y luego a la ciudad de Corinto, donde está 1 año y medio. Se fue. Y de Corintio partimos en barco nuevamente hasta Éfeso, y en Éfeso vamos a volver una vez más a Jerusalén, a la ciudad donde Pablo inicia realmente todo este viaje. Bueno, no voy a depender de esto hoy porque parece que no se oye. Bueno, se perdieron del mapa. Les va a tocar creerme. Listo. Entonces, para ver todo este viaje, lo que quiero que hagamos es que piensen en 4 puntos que vamos a ver en todo el viaje de Pablo. ¿Listo? Vamos a unirnos a la misión de Dios con 4 cosas. Primero, con la guía del Señor. Es lo primero que necesitamos. Si tú te quieres unir a la misión de Dios, necesitas, primero que todo, ¿qué? La guía del Señor. Lo segundo que vamos a necesitar es disponernos a movernos. Disponerte a moverte. Es lo segundo que necesitamos. Primero, la guía del Señor. Segundo, disponte a moverte. Tercero, disponte a proclamar. Disponte a proclamar. Cuarto, disponte a sufrir. Y quinto, disponte a trabajar. ¿Listo? 5 cosas que necesitamos si queremos unirnos a la misión de Dios juntamente con Pablo. Esas nuevamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido por el libro de Hechos y vamos a observar esas 5 cosas que suceden en todo el recorrido del libro de Hechos. Así que si tienen sus Biblias ahí, les voy a pedir por favor que vayan a Hechos capítulo 15. Vamos a arrancar desde el versículo 36. Hechos capítulo 15, versículo 36. Listo, entonces, vamos a arrancar el 36 y vamos a ver lo siguiente. El viaje de Pablo comienza como con muchas dificultades. Empieza de una manera muy tranquila. Miren el versículo 36 como dice: después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. El inicio del viaje era muy sencillo. ¿Qué era lo que quería hacer Pablo? Volver y visitar todas las iglesias de Asia, donde en el primer viaje fueron y plantaron muchas iglesias, establecieron muchos testimonios de parte de Cristo. Y Pablo simplemente quería, oiga, ¿qué habrá pasado con todos esos creyentes? ¿Dónde habrán quedado? ¿Cómo estarán? ¿Necesitarán palabra de ánimo? Pues vamos, Bernabé, camine y vamos otra vez a recorrer el mismo recorrido que hicimos la primera vez, fortaleciendo a los hermanos. A Bernabé le pareció maravillosa esa idea, pero hubo un pequeño problema, que Bernabé quería llevar consigo a Marcos y a Juan Marcos, y Pablo dijo: no, ese man nos abandonó en Panfilia. Y se acuerda del primer viaje,
en Panfilia, Juan Marcos dijo, uy no, esto está muy difícil, ustedes están locos yendo por este lado, con permiso, yo me piso y se devolvió. Y para Pablo eso fue catastrófico. Él dijo, pero Bernabé, ¿cómo vamos a llevar a una persona que no fue fiel en lo poco? El Señor dijo, es que fiel en lo poco, esperen lo mucho. Si ese nos abandonó en Panfilia, seguro que nos vuelve a abandonar en este viaje. Bernabé, por otro lado, decía, pero Pablo, si Dios es un Dios de gracia, y mira lo que hizo contigo, si tú mereciste una segunda oportunidad, ¿cómo no le vamos a dar una segunda oportunidad a Juan Marcos? Los dos tenían muy buenos puntos. Los dos tenían la Biblia como apoyo. Los dos tenían el mismo deseo misionero. Los dos querían servir al Señor. ¿Quién tenía la razón? Y esto fue un problema grave porque aquí estaban estos dos pioneros, el combo completo, Pablo y Bernabé, juntos y habiendo trabajado, poderosos en el Señor, pero estaban en desacuerdo. Y dice Lucas en el versículo 39 que se produjo un desacuerdo tan grande, o en algunas versiones no muy pequeño, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos en la gracia del Señor. Así que Pablo dijo, ok, pues no nos vamos a poner a pelear. Aquí lo importante es la obra del Señor. La obra no puede parar porque tú y yo estamos en desacuerdo. Así que hágale, coja a Juan Marcos, siga por este lado, yo me voy con Silas y sigo por acá. Si algo tenía claro Pablo, es que lo importante no era ganar un argumento, lo importante era seguir la obra del Señor. Y qué maravilloso que Pablo pudo tener esa madurez para poder hacerlo. Así que partieron. Aquí vemos en el mapa, partieron desde Antioquía y empezaron a subir hacia el norte a la ciudad de Tarso. Entonces, empieza el recorrido. Ustedes vieron el recorrido que hizo Pablo acá en el mapa más o menos. ¿Saben cuántos kilómetros recorrió Pablo? En total, en este viaje, se recorrieron 4.908 kilómetros. 4.908 kilómetros. Es la cantidad de espacio que hay entre 300 kilómetros al sur de Lima hasta la punta más norte de La Guajira en Colombia. Ese fue el recorrido que hizo Pablo caminando, a caballo, en burro, en barco, pero todo ese recorrido fue el segundo viaje. Entonces, claro, en el versículo 16 nosotros veremos, y Pablo llegó también de Derbe a Listra, y para nosotros son dos simples letras que dicen Derbe a Listra, pero ahí nomás hay 300 kilómetros de distancia. Y Pablo tiene que pasar unas montañas muy grandes que se encuentran al norte de Galacia y tiene que ir por valles, por montes, caminando días enteros para poder llegar a este lugar. ¿Qué necesidad tenía Pablo de esto? Si él estaba en la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía se había convertido en la iglesia más fuerte de todo el movimiento de los hermanos en ese instante. Había sobrepasado a Jerusalén. Jerusalén estaba pasando por dificultades, tuvo hambrunas, tuvo persecución, la gente se había disperso. Entonces, cuando en Jerusalén habían sido miles de personas, de pronto ahora quedaban cientos. Pero Antioquía se encontraba creciendo. Tenía más de 6 líderes dedicados a tiempo completo ahí en la obra. El Señor estaba trayendo a los nuevos creyentes en cada momento. Y la gran pregunta es, ¿y por qué Pablo no se quedó quieto? Si ahí era donde el Señor estaba trabajando, si ahí era donde el Señor estaba obrando, ¿por qué se fue? ¿Pueden pensar un minuto en eso, en lo difícil que era eso? O más bien, en la mentalidad tan diferente que tenía la iglesia de Antioquía, que no estaba pensando, uy, pero vamos a perder al mejor predicador, pero vamos a perder al apóstol Pablo, pero no, ¿cómo lo van a dejar ir si aquí el Señor está obrando y tenemos que seguir con esta obra local? ¿Saben qué es lo que pasa? Que en ese momento los creyentes tenían una obra local, pero con un énfasis global, donde, claro, trabajaban firmemente, pero tenían claro Hechos 1:8. Sabían que el Señor los quería llevar a todas partes, hasta lo último de la tierra. Así que sin dejar de trabajar arduamente en Antioquía, oraban. Y el Señor fue el que dijo a Pablo, yo quiero que tú vayas y trabajes en ese lado.
Entonces, si queremos participar en la misión de Dios, si queremos unirnos a la misión de Dios, tenemos que estar dispuestos a movernos. Tenemos que estar dispuestos a movernos. Puede ser aquí mismo, en este barrio, donde el Señor nos guía a movernos a un lado, al otro, a un parque, a este lugar. Puede ser en nuestro propio trabajo, donde el Señor nos mueva a hablar con las personas, a estar activos, a trabajar. Puede ser a otra ciudad donde el Señor nos guíe, nos mueva a irnos a otra ciudad. Pero lo importante es que estemos dispuestos a movernos y a recorrer la distancia que sea necesaria con tal de cumplir la misión de Dios. Quizás el Señor no se ha movido a través de tu vida porque estás demasiado cómodo y no quieres moverte. Quizás no hemos visto al Espíritu de Dios obrando y tocando tantas vidas porque estamos demasiado quietos y no estamos dispuestos a movernos para el Señor, a recorrer valles, montañas, a atravesar kilómetros. Moverse no es fácil, moverse es difícil. ¿Ustedes se imaginan cuánta plata tuvo que gastar Pablo en un viaje de 4.800 kilómetros? ¿Ustedes se imaginan cuántos callos le salieron en esos pies o cuántas chancletas Nike tuvo que comprar en Atenas para poder seguir con su viaje? Fue mucho, fue un viaje, fue una inversión. Piensen también en la estabilidad. O sea, Pablo no dormir. ¿Qué es lo que uno más extraña cuando va a viajar? Es delicioso, ¿sí o no? Pero cuando uno llega a la casa, la cama y el baño, esas son las cosas más increíbles que uno puede hacer. Volver a su camita, volver a su casa, es una delicia, ¿sí o no? Imagínense ustedes decir, no, me voy y viajo. Y ese segundo viaje misionero de Pablo duró más de 2 años y medio. 2 años y medio viajando, sin volver a tocar su cama y volver a estar cómodo en su propio lugar. Pregunta, ¿estamos dispuestos, iglesia? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos para hacerlo de esta manera? ¿A incomodarnos para hacerlo de esta manera? Porque lo hemos hecho si decimos, ay, pero ¿por qué eso no pasa hoy en día? Ay, pero ¿por qué la gente no se convierte así? Ay, pero ¿por qué no suceden cosas de esta manera? Y el Señor nos devuelve la pregunta y nos dice, ay, pero ¿por qué no están dispuestos a moverse como lo hacían los apóstoles? Así que llegamos a este capítulo 16 y vemos nuevamente a Pablo en Derbe y en Listra, ahí está, dispuesto. Y Dios empieza a colocar personas especiales en su camino, y uno de ellos, el primero, es Timoteo. Entonces, en el capítulo 16, en el segundo viaje, tenemos que Pablo conoce por primera vez a este joven. Ahí estaba, 16:1, cierto discípulo llamado, vamos a cambiar. Listo. Y allí estaba cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Nos encontramos en el 16:1. Qué bendición tan bonita esta, la de Pablo, ¿cierto? De poder encontrarse ahora a un amigo. Perdió un amigo en el capítulo 15, a Bernabé, pero el Señor en su misericordia, por la obediencia de Pablo, permitió que conociera a otro que iba a estar con él hasta el final de su ministerio. Es más, conoció al que iba a continuar el ministerio de Pablo una vez Pablo muriera y se entregara a las manos del Señor. Nunca sabemos lo que vamos a ganar cuando estamos dispuestos a perderlo todo por Cristo. Nunca sabemos, pero siempre nos vamos a sorprender. Siempre. El Señor siempre nos va a dar mucho más de lo que nosotros esperamos o pensamos cuando estamos dispuestos a darlo todo por Él. Pablo estuvo dispuesto a perder a un amigo, a Bernabé, por el ministerio, por seguir, por hacer la obra que el Señor le estaba dando. Y pronto, ahí nomás, pasando de Derbe a Listra, el Señor le regaló a Timoteo. Qué bendición tan grande de parte del Señor. Y la iba a necesitar, porque el segundo y el tercer viaje no iban a ser sencillos. Si vamos a unirnos a la obra del Señor, tenemos que también estar dispuestos a proclamar. Proclamar. Esto no era un viaje de paseo para Pablo. Siempre que estaba, iba pensando en cómo edificar, cómo ayudar, cómo proclamar. En el versículo 4 del capítulo 16 leemos: según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén, para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. ¡Qué bonito!
La obra de Pablo, en este caso, esa obra misionera, fíjense que no fue plantar iglesias. En esta primera etapa del viaje, no fue plantar iglesias, porque una parte de la obra misionera es fortalecer las iglesias. Una vez las iglesias han sido plantadas, necesitan fortalecerse. ¿Y cómo se fortalecen? A través de la palabra del Señor. Así que Pablo llevaba la carta del Gran Concilio de Jerusalén, creo que lo vieron la vez pasada, de esa carta que decía, no, los creyentes gentiles no tienen que volverse judíos, tienen libertad en el Señor para servir al Señor sin convertirse al judaísmo. Y él iba y predicaba y les decía, y todos, wow, esta libertad es muy grande, y la iglesia crecía. Pablo siempre estaba dispuesto a proclamar. ¿Tienes un mensaje de proclamación para el creyente y para el no creyente? ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto? En las reuniones que tenemos, jóvenes, parejas, casas, oración, ¿tienes una manera o un mensaje para edificar, para consolar, para fortalecer a aquellos que te rodean? No pienses que eso es solamente para los maestros, no pienses que eso es solamente para el pastor, no pienses que eso es solamente para las personas que están a cargo, no. Una vez más, Hechos 1 es para todos nosotros. ¿Quiénes deben ser testigos? Todos. ¿Quiénes son responsables de edificar el cuerpo de Cristo? Todos. Que el Señor nos haya dado la bendición de que algunos tengan dones y nos enseñen y nos muestren, eso es una bendición. Pero todos tenemos esa responsabilidad de proclamar el Evangelio. ¿Quién debe proclamar el Evangelio? ¿Solo el evangelista? No, todos nosotros. De la misma manera, únete a la misión de Dios, confirmando, ayudando. No tienes ni idea, ese versículo que tú has estado meditando en la semana, cómo puede fortalecer a un creyente con el que te encuentras el fin de semana. Siempre ten esa disposición de dar la palabra. Y llegamos al capítulo 16, versículo 6, donde ocurre algo maravilloso. La guía del Señor. ¿Se acuerdan cuál era el plan de Pablo? El plan de Pablo era subir a Troas, coger a la izquierda y meterse a Asia y proclamar la palabra en Asia, donde ya habían iglesias establecidas. Pero miren lo que dice el versículo 6 del capítulo 16. Pasaron por la región de Frigidia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. No me pregunten cómo, porque no tengo ni idea de cómo fue. A Lucas no le plació dejarnos el detalle y creo que muy intencionalmente. Porque si hubiera sido a través de un sueño, a través de una piedra, todo el mundo estaría buscando la piedra que le habló o el sueño que hizo esto, pero lo dejó de una manera general y creo que muy intencional, diciendo que no entraron porque el que les impidió entrar fue ¿quién? El Espíritu Santo, el Señor guiando a un creyente que estaba andando en el Espíritu. Pablo vivía en el Espíritu, andaba en el Espíritu, era sensible a la voz del Espíritu de Dios. Era un creyente que vivía en oración, que se encontraba continuamente en la palabra, que estaba buscando la voluntad de Dios y por lo tanto había desarrollado esta sensibilidad para poder escuchar la voz del Espíritu de Dios. No tengo ni idea si fueron circunstancias, si fue que se les cayó la rueda de la carreta, el caballo se le partió una pierna, no pudieron pasar, hubo un COVID, ese sería como el COVID menos 25, y no pudieron entrar a esa región. O si fue un sueño, o si fue la voz audible del Espíritu Santo, pero de alguna manera para ellos fue clarísimo. Dios no quiere que entremos en Asia. Dios no quiere que entremos en Asia. ¿Y qué hicieron? Obedecieron. Pero ¿qué pasó con todos los planes que había hecho Pablo? ¿Qué pasó con todos los sermones que había preparado para toda la iglesia de Asia? ¿Qué pasó con todos los planes que tenían? Están en un segundo plano. Porque donde manda capitán, no manda marinero. Porque estamos haciendo la obra del Señor. No la obra de Cristian, no la obra de César, no la obra de Carlos, la obra del Señor. Así que el que manda, el que guía, el que dirige nuestros pasos es el Señor. A Pablo no se le había ocurrido, no se le había pasado por la cabeza hacer un segundo viaje misionero, diferente, establecer otras iglesias. No, lo que él quería era seguir fortaleciendo las iglesias ya plantadas, pero Dios tenía otros planes. Iglesia, si queremos unirnos a la misión de Dios, debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Tenemos que ser sensibles a Él. Y
y yo diría que muchas veces, el Espíritu nos va a guiar a hacer cosas y a decidir cosas que naturalmente no hubiéramos decidido. Atrás, en Hechos 12, en Hechos 11, ¿a quién se le hubiera ocurrido mandar al mejor pastor y al mejor predicador a que se fueran a evangelizar a otros lados? Yo creo que ninguna iglesia naturalmente haría eso. Pero ellos estaban en oración y en ayuno, y el Señor les dijo, aparten esos dos para la obra del ministerio. A Pablo no se le hubiera ocurrido hacer un segundo viaje, pero estaba dispuesto, escuchando, buscando a Dios diariamente, y Dios le dijo, por aquí no me entras. Entonces dijo, bueno, pues me voy más hacia el norte. Y seguramente siguió orando, porque miren que él caminó, o sea, llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, dice el versículo 7, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces acá sigue Pablo, dijo, ok, a la izquierda no fue, me voy derecho por esta calle, y de pronto en la siguiente calle sí volteo a la izquierda, y el Espíritu de Jesús les dijo, no, por aquí tampoco es. Se quedan quietos y descienden a Troas, y eso es un recorrido largo, o sea, de pasar de Misia a Troas, es un recorrido por todo el norte de Galacia, muy, muy, muy grande. Y cuando llegan a Troas, siguen orando y el Señor responde. Versículo 9. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio. Yo quiero que usted note algo conmigo. Para nosotros pasan dos versículos, del versículo 8 al versículo 9. Entonces pasaron por Misia, descendieron a Troas y por la noche le mostró Pablo una visión. Usted y yo leemos ese pasaje y es como si nos dijeran, no, y salió de la Boyacá con 13 y llegó a la Boyacá con 26 y Dios le mostró a dónde tenía que ir. Pero no es así. Desde Misia, donde estaban, hasta Troas hay más o menos unos 700 kilómetros. Entonces, imagínense cuánto tiempo le tomó a Pablo hacer ese recorrido en ese momento, junto con Timoteo, con Silas, con las personas que llevaban, seguramente llevaban víveres para el camino, los rollos que tenían para ir estudiando. Imagínense cuántos días le tomó a Pablo saber eso. Y en todo ese tiempo, orando. Pero Dios no quiere que entremos hacia dónde vamos entonces. ¿Y a dónde vamos, Señor? ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? Imagínense la angustia de ese viaje, que usted ya había planeado, y el Señor le dice, no me entren por acá. Y ellos siguen subiendo, sin saber entonces para dónde nos quiere mandar el Señor. Cuando finalmente llegan a Troas, ahí el Señor se les revela en un sueño y les dice a dónde tienen que ir. A veces nosotros leemos la Biblia de una manera muy romántica y pensamos que Dios responde así, de un momento a otro. Y se nos olvida que para estos hombres también pasaron días, pasaron semanas en las que la voluntad de Dios no era clara, no era precisamente clara, pero ellos seguían caminando en fe. Ser guiados por el Espíritu de Dios no quiere decir que Dios nos da respuestas inmediatas a todas las inquietudes que tenemos. Quiere decir que nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios esperando su guía específica, pero siguiendo fielmente en el camino. Y eso fue lo que hizo Pablo. Una vez la voluntad fue clara, ¿qué hicieron ellos? Procuraron inmediatamente meterse a Macedonia. O sea, ahí sí dijeron, listo, es para abajo, ándale. Y buscaron el carro, el bus, lo que fuera necesario, porque estaban persuadidos de que esa era la voluntad de Dios. Si queremos unirnos a la misión de Dios, debemos estar dispuestos a movernos, debemos estar dispuestos a proclamar y debemos dejarnos llevar por la guía del Espíritu de Dios. Cuando eso pasa, suceden cosas muy maravillosas. Miren que salen de Troas, van hacia Samatrocia, que es una isla. Ahí en Troas es un puerto, así que tienen que coger un barco, ir a Samatrocia, que es una isla. De esa isla llegan a Neápolis, que es un puerto, y de ahí se van caminando a Filipos, donde está la famosa iglesia a la que escribió Filipenses. Y en Filipos tienen una agenda divina, un encuentro que Dios había planificado desde el comienzo, y que Pablo no sabía cuando partió de Antioquía, pero que fue claro cuando llegó allá a Filipo. ¿Qué hicieron? Estaban dispuestos a proclamar. Entonces, ¿qué hizo inmediatamente? Versículo 13. En el día de reposo
salieron fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensaban que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar con las mujeres que se habían reunido. Y miren aquí la obra del Señor. En el versículo 14 leemos que había una mujer llamada Lidia, que era de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas púrpura. Esa frase, vendedora de telas púrpura, quiere decir que tenía billete. Esta señora tenía bastante dinero. Era una persona muy conocida en medio de la ciudad. Tenía muchos recursos y era de mucha influencia. Y estaban ahí adorando a Dios. Era una mujer piadosa. Y miren esto tan bonito. El Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Quién fue el que abrió el corazón? El Señor. No fue el argumento bien planteado de Pablo con todas sus ilustraciones y su sermón de 3 puntos. Eso no fue lo que abrió el corazón de Lidia. Pablo seguramente presentó de una manera excelente, como siempre, la palabra del Señor. Pero no fue Pablo quien convenció a Lidia. No fue Pablo el que abrió el evangelio en Filipo. Fue el Señor. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios y nos dejamos guiar en la misión de Dios, Dios nos va a llevar a aquellos que quieren escuchar su palabra. Dios nos va a llevar a aquellos a quienes Él va a abrir su corazón y su mente para escucharlo y para entenderlo y para creer en Él. ¿Cuál es el problema, iglesia? Nuevamente, muchas veces estamos muy cómodos, esperamos que la gente venga acá y se siente y que acá de una manera mágica se convenzan y salgan como creyentes. Esperamos que otros sean los que inviten y los que hagan, pero no nos encontramos orando, como seguramente se encontraba Pablo. ¿A dónde, Señor? ¿A quién voy? ¿A dónde voy? ¿A quién le comparto? ¿Cómo quieres que lo haga? Cuando lo hacemos, el Señor nos lleva a ese lugar donde va a haber fruto. Y en este caso, Lidia y su familia se bautizaron, y en Éfeso se creó una iglesia maravillosa. Aquí en este lugar, en Filipo, se creó una iglesia maravillosa que resultó ser de gran bendición para Pablo el resto de sus días. Ahora, esa es la parte bonita, pero recuerden que en esas 5 cosas que les dije, había una que no sonaba muy chévere. Deben estar dispuestos a sufrir. Y bueno, eso sucede. Vemos más adelante que hay una mujer que tiene un espíritu de adivinanza, sigue persiguiendo a Pablo diciendo: estos proclaman al Señor. Pablo se aburre y dice: uy, no, yo con demonios no me mezclo. Saca ese espíritu de esa mujer, y la familia, que era la dueña de esa esclava adivina, se pone bravísima. Y entonces miren lo que hace. Versículo 19. Cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas, los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades, y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. De una, la multitud se levantó contra ellos, y los magistrados superiores les rasgaron las ropas y ordenaron que les azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron a la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Y el cual, habiendo hecho ese orden, los echó en el calabozo interior, o sea, a la parte más oscura de la cárcel, y les aseguró los pies en el cepo. O sea, una cosa de madera ahí para que no pudieran moverse absolutamente nada. Y si eso pasara hoy en día, ahí empezaría nuestra fe. Pero ¿por qué, Señor, si estábamos haciendo tu voluntad? Pero ¿por qué, Señor, si yo estaba orando y estaba haciendo lo que tú me dijiste? ¿Por qué pasó esta dificultad? ¿Por qué pasó ese sufrimiento? ¿Por qué pasó esta cosa si estamos haciendo la obra de Dios? Y es que nosotros tenemos una idea errónea de que si estamos haciendo la obra de Dios, entonces todo tiene que siempre salir perfecto y bien a nuestra manera y a lo que nosotros pensamos que es bueno y benéfico, y que el sufrimiento no hace parte del creyente. Pero la Biblia nos muestra algo muy diferente, y es que el sufrimiento está ligado a aquellos que quieren seguir al Señor. Tenemos que estar dispuestos a sufrir. Por eso Jesús, cuando se voltea ante la gran multitud que lo está siguiendo, les dice: el que quiera seguirme, tome ¿qué? Su cruz. No les dice tome su carro, no les dice tome su casa, tome su colchón y sígame. A veces nosotros pensamos que el Señor dice: el que quiera seguirme, tome su colchón y sígame, para que todo sea suave y tranquilo y puedan descansar en todo momento.
Pero el Señor no dijo colchón, el Señor dijo cruz. ¿Y qué es la cruz? La cruz es un símbolo de sufrimiento. Es un símbolo de muerte. Cuando Jesús dijo eso, Él no había sido crucificado. Así que tenemos que entender la cruz pre-crucifixión de Cristo. O sea, la cruz era un instrumento de tortura romana y de subyugación ante una autoridad superior. Entonces, lo que Cristo estaba diciendo, el que quiera seguirme, tiene que estar dispuesto a someterse a la autoridad de Dios y estar dispuesto a entregar su propia vida por Dios. Y eso es lo que el creyente hace. Pero ahora, déjeme decirle algo. El sufrimiento con Dios nunca es en vano. Dios nunca nos permite sufrir por sufrir. Él no es ni cínico ni sádico. Es un Dios de amor que usa este mundo de pecado donde hay tribulación y donde Él fue muy honesto y nos dijo, en el mundo tendrán aflicción. Él fue muy honesto y nos lo dijo. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Todos nosotros, creyentes o no creyentes, tendremos que sufrir en este mundo, porque vivimos en un mundo caído y lleno de pecado. El hecho de que tú seas creyente no te saca de este mundo pecaminoso donde el sufrimiento existe, pero el hecho de ser creyentes sí te garantiza de que Dios va a usar ese sufrimiento para su gloria, para obrar en tu vida y para tu bendición y la bendición de otros. ¿Sí me entiendes? Estamos exentos de sufrir, pero tenemos propósito en nuestro sufrimiento. Pablo lo entendía muy bien y estaba dispuesto a sufrir, y por eso él no se sorprendió, ni se puso a quejarse delante de Dios, ni se puso a decir, pero Señor, y todo lo que hice, y estos conversos, ¿qué hizo? Versículo 25 de ese capítulo. Y como a medianoche, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos lo escuchaban. ¡Ah, qué hermoso! Que el Señor nos dé esa disposición a todos, hermanos. Que el día que suframos, no reneguemos, sino alabemos. Que el día que suframos, no nos cansemos de Dios, sino nos llenemos de más ánimo para buscarlo con aún más fuerzas. Eso es lo que impacta a este mundo, hermanos. Cualquier persona puede estar contento si todo le sale bien. Cualquier persona. Pero solo el creyente puede mostrar el gozo del Señor y la alegría del Señor en los momentos más oscuros y difíciles. Qué fácil es seguir un evangelio de la prosperidad, donde todo sale bien si tú haces ciertas cosas para Dios. Pero qué poderoso e impactante para este mundo es seguir el evangelio de la gracia de Cristo, donde tenemos el gozo del Señor a pesar de las malas circunstancias. ¿Y el Señor qué hace con el sufrimiento? Redime, obra, convence. Usted se imagina a todos esos presos en esa cárcel, viendo que a estos los acaban de azotar injustamente, que estaban en el centro de todo el calabozo, que no les habían dado nada de comer, y empiezan a cantar. ¿Y estos manes qué? ¿Pero por qué cantan? ¿De dónde sacan gozo? Y cuando el creyente está haciendo esto, Dios respalda. El poder de Dios se manifiesta en ese creyente que sigue fiel a pesar de las circunstancias. ¿Y qué pasa en el versículo 26? De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y ya pasó algo. Dios tenía otra circunstancia divina, otra agenda divina en su mente. Ya había sido salva Libia, y el Señor tenía su ojo en el carcelero. Y quería que el carcelero creyera. El carcelero era más duro y no necesitó la palabra de Dios, necesitó el terremoto de Dios para mover su corazón. Pero Dios rompe y mueve el corazón más duro. Y si tiene que traer un terremoto a la vida de una persona, lo trae. Y lo hizo con él. El carcelero pensó, hasta aquí llegué, porque si un carcelero perdía a sus presos, moría. Pablo y todo el mundo se quedó quieto. Y Pablo dijo, no te hagas nada. Versículo 28, estamos aquí. Y en el versículo 30, el carcelero se convence. Y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué impresionante. La fidelidad del creyente a través de las difíciles circunstancias de la vida abre las puertas para que los no creyentes quieran acercarse a Dios.
Y esto fue lo que le sucedió al carcelero. Él llegó, Pablo ni siquiera le había dicho, no, digo, ¿qué hago? Bueno, cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y toda tu casa. Es impresionante esto. Pablo y Silas salen, el Señor vindica su causa, los hace salir, los magistrados les tienen miedo, les piden disculpas y siguen rondando. Pablo está dispuesto a moverse. Versículo 17, pasan por Anfípolis, Apolonia y llegan a Tesalónica. Y allá había una sinagoga de los judíos. Y donde Pablo llega, él está dispuesto a ¿qué? A proclamar. Así que ¿qué hace? Versículo 2, como era su costumbre, y por 3 días de reposo, o sea, por 3 semanas, discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando, presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, y diciendo, este Jesús es a quien yo os anuncio. Entonces, ¿pueden ver el patrón? En todo el segundo viaje van a ver estas 5 cosas. El Señor guía, Pablo obedece y se mueve, proclama, está ahí dispuesto para sufrir lo que sea necesario y está dispuesto a trabajar para el Señor en lo que sea que el Señor le da. En esta Tesalónica sufren. En el versículo 5 leemos que los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. O sea, imagínense la dimensión de esto. ¿Sí? ¿Cómo sería la persecución que le armaron a Pablo? Que una turba alborotó la ciudad entera. O sea, había gente lanzando piedras por todos lados, haciendo manifestaciones, todo con tal de coger a Pablo y acabar con él. Y no lo encontraron, el Señor lo guardó. Fíjese que en esta ocasión el Señor no vio que Pablo sufriera, sino que esta vez lo escondió. Y no encontrarlos, al que cogieron fue el pobre Jasón, y algunos hermanos ante las autoridades y gritaron, estos que han trastornado el mundo han venido aquí también. Pablo sale de ahí, escondido, y llega a Berea. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos, inmediatamente. Impresionante, ¿no les parece impresionante esto? A mí me aterra esto, que Pablo, yo no sé usted cómo quedaría, yo quedaría un poquito traumatizado. Sí, imagínense una turba, imagínense una manifestación como las que hemos visto así violenta, por mí, ¿sí? Porque me están buscando, porque yo proclamé el evangelio, y me escapo y me voy al pueblo de al lado. Lo último que a mí se me ocurriría naturalmente es volver a hacer lo mismo. Yo mejor me quedo calladito un ratito, como que a que pase aquí el rodeo y ya no me persigan más y luego sí proclamo. Pero ¿qué hace Pablo? Lo primero que hace es llegar a la sinagoga ahí, proclamar otra vez el Señor. Proclamar el evangelio. Vuelve otra vez y les predica. Y en este caso hay un fruto para ellos, porque estos de Berea eran más sensibles. Escudriñaron las Escrituras y creyeron. El sufrimiento no falta, versículo 13. Los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, y fueron también allá para agitar y alborotar las multitudes. ¿Y qué le tocó a Pablo otra vez? Salir corriendo. Y esta vez lo mandaron por mar. No sé si el tiquete era muy caro o si fue estratégico que Pablo dejara a Silas y Timoteo, pero solo Pablo cogió el barco y se fue hasta Atenas. Y Timoteo y Silas se quedaron allí, seguramente para fortalecer a los demás creyentes. Y Pablo llega a Atenas. Atenas, la ciudad principal de la cultura de esa época, llena de templos, llena de dioses, llena de personas que no conocían nada de Dios. Fíjese que casi siempre que Pablo llegaba, él llegaba a la sinagoga, donde gente que tenía alguna visión de Dios, alguna idea de Dios, temerosos de Dios. Pero cuando llega a Atenas, ahí no hay sinagoga. Bueno, hay una y él proclama ya, pero está más que todo rodeado de gente que no conocía nada de Dios. Adoraban era al dios Zeus, a la diosa Atena, a todos estos dioses. ¿Y Pablo qué hace? Proclama. Y los animo algún día a leer todo ese mensaje de proclamación que hace Pablo, porque es muy bonito ver cómo él ajusta el evangelio, sin disminuir la verdad, pero tocando el corazón de gentiles. Este es el único pasaje de las proclamaciones de Pablo donde no usa directamente la Biblia o le cita la Biblia a las personas de Atenas. ¿Por qué? Porque ellos nunca habían escuchado la Biblia. Todos los argumentos de Pablo son bíblicos, pero le cita a poetas
gentiles, le cita a poetas griegos. Esas son las citas que hace Pablo. Él ajusta, se acerca, es inteligente en cómo proclamar el mensaje sin dejar a un lado el contenido bíblico del Evangelio. Pablo dispuesto a proclamar. En Atenas hace ese hermoso sermón y luego recibe burla. Versículo 32. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, los escucharemos otra vez. A veces la gente se va a burlar. Está bien, porque tú estás en la misión de Dios. Rápidamente, para acabar nuestro viaje, Pablo sale de Atenas y llega a la ciudad de Corinto. En Corinto es guiado por el Señor una vez más. Dice el versículo 9 del capítulo 18. Por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo. Y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y Pablo se quedó ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Impresionante. Y Corinto no era la mejor ciudad. De hecho, no fue la mejor iglesia que tuvo Pablo. Pero allá se quedó 1 año y 6 meses. ¿Por qué? Porque Dios lo guió a hacerlo. Siempre estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pedía. Finalmente, antes de llegar aquí a Éfeso, quiero que se fijen en 2 cosas que hace Pablo cuando llega a Corinto. Lo primero es que se encuentra con otra pareja muy importante en el versículo 2, que eran Aquila y Priscila. Y miren lo que hace. En el versículo 3 dice, como era él del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Entonces, durante esas primeras semanas, Pablo cogió sus manos y empezó a trabajar. Lo que él sabía hacer era hacer tiendas. Y se puso a trabajar y lo hizo. Y seguía proclamando la palabra de ladito. Hay veces que el Señor nos llama a hacer solo su obra, hay veces que el Señor nos llama a hacer tiendas y a trabajar por un lado. Pero quiero que se fijen en algo muy importante, iglesia, que la obra del Señor muchas veces requiere que hombres de Dios se concentren solamente en la obra de Dios. Y cuando en ese mismo pasaje, que se usa mucho para hablar de la de hacer obras, miren el versículo 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo y Timoteo llegan con un poquito de finanzas de Filipos, de estos hermanos que habían creído y estaban apoyando la obra de Pablo. Y cuando Pablo ve la oportunidad, dice, listo, pues me dedico por completo. Y durante 1 año y 6 meses proclamó la palabra. Y si leen 1 Corintios, no pidió una sola moneda de los corintios, aunque deberían haberlo hecho, pero se sostuvo ahí y la iglesia de Corintios creció y existió porque este hermano fue sostenido por otros para trabajar tiempo completo en esa iglesia. Y es una observación que hago porque creo que es importante para nuestras iglesias notar que es muy hermoso tener entre nosotros varones que trabajen y hagan la obra del Señor. Pero lo mejor para una iglesia es poder honrar a esos varones y tener personas que se dediquen a la obra de Dios tiempo completo. Va a traer mayor crecimiento y mayor bendición a la iglesia, se los aseguro, una persona que puede dedicarse completamente a la obra como lo hizo Pablo. Y Pablo está acá, en Corintio, sale nuevamente en barco, llega a Éfeso y en Éfeso vuelve otra vez a Jerusalén. Un viaje, como ya les dije, de 4.900 kilómetros, donde conoció a Timoteo, a Aquila, a Priscila, a Lidia, donde fundó 3 iglesias, donde vio la obra de Dios, donde fue guiado por el Señor. Y la iglesia se expandió grandemente gracias a ellos. De hecho, cuando él escribe a la iglesia de Tesalónica y a la iglesia de Filipo, les da las gracias y dice, oro por ustedes, porque por ustedes ha conocido el Evangelio toda esta región. Entonces, la obra de Pablo es que conociera el Evangelio muchos. Y yo quiero cerrar con eso, hermano. Sé que me pasé unos cuantos minutos aquí, pero quiero cerrar con eso. Quiero cerrar retándonos una vez más. Iglesia, esta es nuestra misión también. Pablo fue un hombre especial, pero no fue un hombre diferente a ti y a mí.
¿Sabe qué tenía Pablo? Al mismo Dios que tenemos tú y yo. Eso es lo que Pablo tenía. Y lo que Dios hizo a través de Pablo, hoy lo puede hacer a través tuyo, de todos nosotros, si estamos dispuestos. ¿Estás dispuesto a moverte? ¿Estás dispuesto a proclamar? ¿Estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a trabajar con el Señor? Que el Señor nos guíe, que estemos buscando la guía del Señor, para que no hablemos solamente del segundo viaje misionero de Pablo, sino que algún día vamos a hablar, y de pronto en la Biblia donde se hablan las crónicas de la iglesia, por allá haya el cuarto viaje misionero de Pilar, el quinto viaje misionero de César, y que el Señor se glorifique grandemente a través de la obra. Dios puede obrar grandemente en esa iglesia local. Búsquenle, sírvanle, dispónganse, y Dios va a hacer grandes maravillas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por retarnos a través de ella, gracias por dejar testimonio de hombres que te siguieron tan fielmente. Confesamos hoy, Señor, que esos no somos nosotros, pero pedimos, Señor, porque queremos ser como Dios. Que tú levantes esta iglesia como una iglesia fiel a tu misión y que tú los uses a cada hombre y mujer en este lugar para proclamar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Amén.